Bienvenidos al Diván Rebelde, un espacio para los psicólogos que queremos repensar nuestra forma de trabajar. Como siempre estamos aquí con nuestros compañeros Valentina Monroy de Psicólogos Emprendedores. Me encuentran como @psicólogosemprendedores19 en Instagram. Miguel Rojas, a mí me encuentran como Psicólogos Sin Diván en Instagram. y Alexandra Peña, me encuentran como psicólogos que emprenden en Instagram y en las demás redes también. Ok. Sí, igual. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante y son los 4 errores que cometemos o que nos frenan más bien al momento de emprender. Porque conocerlos nos ayudan a determinar desde qué punto podemos iniciar nuestro emprendimiento como psicólogos. Entonces, pues bueno, damos inicio. Miguel, cuéntanos. Bueno, uno de esos primeros errores que comete la gente es que se despierta un día y dice, a partir de hoy soy emprendedor. Y se suelta a ser emprendedor. Y no hay una planeación seria detrás de qué es lo que implica ser un emprendedor. Y es que al final el emprendedor, ser emprendedor no puede nacer de la noche a la mañana. Sí tiene que nacer en algún momento, pero debe haber una transición. Por ejemplo, en nuestro caso como psicólogos, si yo ya tengo un empleo, debe haber una planeación de qué necesito, cuánto necesito y cómo necesito sobrevivir. Y por ejemplo, el autor de Bueno, Bonito y Carito, por allá en un podcast, dice que uno debería, antes de emprender, por ahí un año antes, de empezar a decirle a todo el mundo que va a emprender. Y a todo el mundo, y comentárselo a todo el mundo. Porque el error es, yo de la noche a la mañana no tengo público, no sé cuál es mi nicho, no sé cuál es mi segmento, no sé cuáles son los dolores, no sé nada de eso. Y si de la noche a la mañana yo me lanzo a emprender, resulta siendo una complicación para mi propia vida desde ahí, porque es que yo no sé nada, yo voy a descubrir todo y el proceso de descubrimiento a veces es muy largo porque no lo entiendes, porque no lo sabes, porque lo que sea. Entonces, primer error es desde yo me levanto una mañana y digo quiero emprender, eso no puede pasar. Uh-huh. Pero ahí y algo que tú dices ahí es que no sabemos cómo llegar a eso, ¿no? Y no sé si estén de acuerdo conmigo, y ahorita que te estaba escuchando, la metodología de pensamiento y diseño de pronto nos puede dar esos pasos, sean cortos o sean largos, nos puede decir, oiga, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a hacer? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo la soluciono? ¿Por qué lo hago? Y creo que esa metodología nos puede ayudar como a ubicarnos un poco, porque sí, pues uno se levanta y dice, bueno, voy a hacer una feria. Y se por dar un ejemplo, por dar un ejemplo, y uno se mete unos líos que uno, de verdad que, sí, creo, a mí me pasó. Y uno se mete en líos. Entonces, como, ¿qué podemos hacer para no meternos en líos? O sea, para que usted se salte esa etapa, una herramienta podría ser coger esa metodología de pensamiento y diseño. Inclusive antes del pensamiento de diseño yo creo que hay un paso anterior y es encuentre un problema real, ¿sí? Porque además somos los psicólogos expertos en inventarnos la realidad de yo creo que no, eso no es cierto, vaya y pregúntele al mercado y ahí sí, ya con pensamiento de diseño puedo establecer la solución. Porque sé que nace de ahí, sé que su primer paso es ese, pero yo ya necesito tenerlo mucho más claro para poder desprender la metodología como tal. O sea, el design thinking nace de ya tener un problema. Y yo patino al principio mucho en eso. Uh-huh. Bueno, lo que pasa, no sé qué tanto. Yo creo que el design thinking es una excelente herramienta. Sí, claro. Pero a través del design thinking nosotros podemos encontrar problemas relevantes y soluciones a esos problemas, ¿sí? Aplicando los pasos de ese design thinking. Pero completamente de acuerdo con que no me puedo levantar un día y decir voy a ser emprendedor y ya, fui emprendedor, ¿cierto? Porque claramente cuando hago las cosas desde el desconocimiento es cuando más probabilidad tengo de fracasar. Total. Ajá. De hecho, me acabo de acordar ahorita de la historia que ya ustedes conocen, pero se las cuento, sobre mi primer emprendimiento, que me pasó algo así. Yo me levanté un día con mi esposo a hablar de emprendimiento y dijimos queremos emprender, queremos invertir algunos ahorritos que tenemos y pasamos por Modelia acá en Bogotá, ¿sí? Es un sector de restaurantes y vimos uno que decía se vende y dijimos nos miramos a los ojos y dijimos aquí está, esta es la oportunidad para ser emprendedores y qué mala decisión la que tomamos.
todo es una experiencia, de todo aprendemos. Obviamente yo aprendí muchísimo de gestión de recursos, de gestión de personas también, obviamente, pero fue muy duro porque no sabíamos nada del tema de restaurantes y adicional tampoco es que me guste mucho comer, sí, me encanta, pero cocinar y menos estar pendiente para otras personas es súper complejo. Entonces, claramente hay que tener una planeación, ¿sí? Hay que establecer unos pasos antes de decidirnos a emprender. Entonces, a mí, si un día me tocó levantarme y decir, hoy soy emprendedor, o a partir de hoy me tocó, yo siempre había estado, digamos que en la universidad muy cercano a todo lo que era organizacional, en mi vida antes, digamos que antes había tratado de pensar muchas ideas, de hacer muchas cosas para ganar dinero extra, pero cuando llegó la pandemia, eso fue, la decisión me tocó tomarla como el 18 de marzo del 2020, el 16 se cerró Bogotá por la pandemia, el 18 se cerró Colombia y creo que el 19 se cerró el mundo. Una vaina así fueron los hechos. Yo me había quedado sin trabajo en diciembre, el 31 de diciembre se me había acabado el contrato, trabajaba con el Estado y llevaba unos procesos adelantados de contratación y de la nada pues se cerró el mundo, todas las empresas me dijeron no, qué pena con usted, pero pues estamos esperando, no vamos a abrir contratación ahora. ¿Y qué hacía? Era como quedarme en la casa sin hacer nada y a ver qué pasa, o empezar a mirar, cogí mis ahorros y empecé a estudiar lo que pensé que funcionaría, que era en ese momento cosas de marketing digital. Afortunadamente, vamos que me encontré y me enfrenté a un momento de la historia que lo necesitaba, pero en realidad fue por eso. O sea, en realidad no fue por lo planeé demasiado, no. Tenía conocimientos por mi maestría y y digamos que siempre me ha gustado mucho la tecnología, he sido muy curioso y me ha gustado estudiar por mi parte mucho, pero cosas de tecnología. Ahí dije, bueno, pues tocó, pero de ahí es que viene ese error. Fueron muchos años aprendiendo qué era lo que tenía que hacer. Pues yo me acuerdo que yo salía a vender y no tenía ni idea de qué era lo que estaba haciendo. A mí me tocaba después de empezar a pensar, bueno, listo, ahora ¿cómo voy a hacer eso que dije que iba a hacer? Y ahí está el error. A mí me tocó, y sé que a muchas personas también les toca, pero si yo puedo tener una planeación para salir de donde estoy, para salir de mi trabajo actual, es muchísimo más fácil, muchísimo más fácil. Claro, es que hay diferentes motivos por los cuales las personas pueden empezar o pensar más bien en emprender. Una de ellas es claramente la necesidad. Otra puede ser, en mi caso fue, yo quiero más flexibilidad, porque más tiempo, sabemos bien que Igual como no. emprendedores, pues no es que se aumente el tiempo. Lo aprendimos en el camino. Sí, lo aprendimos en el camino también. También lo aprendí en el camino, pero por lo menos la flexibilidad, sí. Yo tengo la flexibilidad de trabajar, de organizarme. Yo sé que en las mañanas yo trabajo fuertemente, pero yo puedo salir a almorzar con mi hijo, a salir a sacarlo del colegio, del jardín, y después me juego un ratico con él y después me siento otra vez a seguir trabajando fuertemente. O mañana puede variar, ¿cierto? Dependiendo obviamente de las necesidades que haya, pero tengo cierta flexibilidad y eso fue lo que me movió a mí. Pero puede haber otras motivaciones. Sí, lo que pasa es que yo creo que muchos que iniciamos este mundo de emprendimiento fue aparte, o sea, a partir de una necesidad. Si yo me pongo a recordar lo de la feria, yo llegué, o sea, nos reunimos una cantidad de psicólogos diciendo, vamos a montar una empresa vamos a montar una empresa. Y cuando empecé a darme cuenta, ya todo el mundo tenía emprendimientos y muy buenos. Sí, allí había gente muy buena y yo, oigan, ¿y ustedes por qué no facturan? yo era la recién egresada que estaba como, señores, necesito trabajar. ¿Quién quiere? Alguien que... Y ellos dijeron, no, lo que pasa es que no tenemos flujo de caja, trabajamos y emprendemos y Yo, ay, si hacemos una feria. Claro, ahí se me ocurrió la idea. Hagamos una feria. Y todo el mundo, sí, chévere, hagamos feria. Y yo, bueno, entonces tú haces tal cosa, yo hago tal cosa y resulté montándola yo. En tiempo récord y cometiendo muchos errores. Entonces, claro, mira que ahí fue como la necesidad de estas personas, de mis colegas,
Pero claro, yo ya había participado en ferias, yo ya tenía pues bagaje en lo que es ventas, en todo este cuento comercial, tenía un bagaje. Entonces yo decía, bueno, pues gracias. O sea, sí, tiene que pensar uno muchísimas cosas, que lo aprendí en la primera para la segunda, que creo que, o sea, ahorita escuchándote, Miguel, comprendo muchas cosas de esa época, porque con Miguel nos conocimos precisamente en 10 esa años época, después. y yo, Miguel, ¿dónde está el portafolio? Y él, lo estoy construyendo, y yo, pero ¿cómo así? O sea, imagínate, o sea, porque yo le pedía muchas cosas para montar la feria que fue virtual, la segunda feria que fue virtual, y ahora estoy comprendiendo por qué se demoraba. Claro, cuando yo empecé el tema de la feria, para mí la feria era un deadline. Yo tenía que tener portafolio, tenía que tener servicios para esa feria. Ok. Porque ya ahí me lo estaba, ya era como, no, marica, y ahora me va a pedir esto, ¿y qué hago? Y, ay, Dios santo. Y entonces era en cama y yo, porque en ese momento no había inteligencias artificiales, eso fue hace 7 años, 6 años. Pero fíjense en algo, no es, hablando del error que es que se comete, ¿no? Emprender, levantarse una mañana y emprender de una. A pesar de que fuese por necesidad, de esta parte también, porque te entiendo que estabas buscando empleo y se te ocurrió la idea. A pesar de eso, tú buscaste estudiar, prepararte en el proceso de marketing digital y demás, y tú ya venías con un bagaje de ferias y demás. Entonces, el error considero que está más enfocado al tratar de empezar de ceros. Yo un día sí me puedo levantar y decir, quiero emprender, pero no puedo mañana ya empezar a hacerlo. Tengo que cubrir ciertos aspectos que minimicen el riesgo de fracaso, ¿cierto? Y nadie dice que no se pueda, así como lo estamos diciendo, o sea, se puede, pero puede demorarse muchísimo más en hacerlo, puede cometer muchísimos más errores. Sí, lo mejor es hacerlo planeado, lo más planeado que se pueda. Quiero ponerte ejemplo. De mal ejemplo. De lo que usted no debía hacer. Pero, por ejemplo, cuando en tu libro y cuando haces el conversatorio, es paradójico, por no decirte que es muy chistoso que tú digas, o sea, tuve un emprendimiento, un restaurante que es tan exigente, pero a mí no me gusta cocinar. Y yo, y entonces, ¿qué nos apasiona? Para poder Totalmente, total. Por eso relacionado un poquito con lo que hablábamos ahorita de escoger, de encontrar un problema, ¿cierto? Está que a mí me guste ese problema. Tengo un caso de una estudiante, tuve más bien una estudiante, que ella estaba obsesionada con estudiar psicología clínica, o sea, ella estudió psicología, se especializó en clínica y se metió de lleno, se enfocó en cursos y todo lo que encontraba de oncología. Y resulta que cuando fue a hacer la práctica, o más bien a empezar a trabajar en eso, oncología. En oncología. No pudo, no fue capaz. Terminó dejando eso porque fue una carga emocional tan fuerte que ella no la toleró. Entonces, además de tener pasión, también está conocer hasta dónde estamos nosotros dispuestos a llegar, ¿no? Y sí, yo también soy un muy mal ejemplo de eso, me metí en algo que no debía haberme metido definitivamente. Pero son aprendizajes. Pero es aprendizaje, claro. Pero lo que buscamos nosotros precisamente es que las personas que están buscando empezar su emprendimiento ya conozcan, que vean espejos, decía mi mamá, y sepan que no es necesario irse a estrellar, que pueden empezar desde un punto un poquito más arriba, para por lo menos evitar cometer tantos errores. Sí, eso sí es verdad. Ay, madre, bueno, toda la plata que perdí. Momento aquí de catarsis. Literal, totalmente. Bueno, entonces, el segundo error que solemos cometer al momento de querer emprender como psicólogos es ser generalistas, es tratar de apuntarle a todo. Y he visto casos los que quieran. De hecho, en el grupo que tenemos de psicólogos emprendedores vemos personas que se están promocionando, pero atiendo parejas, atiendo niños, atiendo procesos de duelo, atiendo sexología incluso, o sea, muchas cosas. Le barro, le trapeo, el todólogo, o sea, le estoy apuntando a de todo, no me especialicé en nada. Entonces las personas, los posibles pacientes o usuarios del servicio,
prefieren cuando encuentran en internet a una persona que diga específicamente. Yo hago o me especializo en procesos de duelo, claro, entonces yo ya sé que me conviene mucho más irme directamente a esa persona que al que está ofreciendo de todo en su portafolio. La cara, es que quiero decir muchas cosas. Yo tengo, digamos que en la mayoría cuando hemos capacitado a psicólogos emprendedores, cuando he tenido mis propios cursos de psicólogos y demás, casi siempre me encuentro con la misma realidad y es un miedo que de fondo lo entiendo. De fondo lo entiendo en cuanto a, venga, pero ¿cómo voy a dejar, por ejemplo, los psicólogos clínicos, cómo voy a dejar a la persona que llegó en depresión o cómo voy a dejar a mi cliente que llegó con un cuadro de ansiedad y entonces los tengo a los dos, pero usted me dice que solo puedo atender un tipo de evento y demás? No se trata de yo renuncio de una vez a todo, sino es yo tiendo a especializarme. Eso es como el médico. No gana lo mismo un médico general que un médico especialista, que un cardiólogo, que un internista, que un, no sé, cualquier otra, póngale aquí estético, la especialidad que quiera, ¿sí? Porque estamos en una cultura en este momento en donde entre más especialistas somos en una tarea, somos mucho más útiles, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si yo sé mucho de un solo evento, empiezo a conocer cuáles son las causas, empiezo a conocer cuáles son las consecuencias, empiezo a entender el momento de vida y empiezo a poder comunicarlo. Pero si yo soy generalista y esa es mi pelea con muchos psicólogos que llegan, no, pero es que ¿cómo voy a renunciar a todo? No, brother, es que no es renunciar, usted le van a llegar de todos, porque al que es psicólogo le llega de todo. Es más, tengo un busito muy parecido a este que dice psicología monetizable. Sí, porque es uno de mis programas. Psicología monetizable es uno de mis programas en los que les enseño a los psicólogos a emprender en infoproductos. Y andando aquí por mi barrio un día, con mi saquito, me dice una señora, ay, ¿usted es psicólogo? Mire, lo que pasa es que tengo una hija que es adolescente y es muy adolescente y pelea mucho. Y me empezó a contar toda su historia y yo soy psicólogo especializado en marketing, bueno, en psicología del consumidor, y ese es mi foco y yo trabajo todo lo que son ventas, estrategia corporativa, eso es lo que yo hago. Y esta señora me contaba de su hija y yo, ¿no jodas? ¿En serio le hace eso? Bueno, no le serviste de catarsis ahí. Sí. Y me contó toda su historia, no sé qué, y yo le dije, mira, yo no te puedo ayudar porque yo no trabajo con ese tipo de psicología. Solo me quería enterar del chisme. No más. No, mentira, no. Principio de psicólogo. Y entonces, al final le dije, mira, lo que puedo hacer es pasarle los datos de alguno de mis compañeros o de algún psicólogo que yo te recomiendo. Quien te recomiende, pues te puede orientar mejor. Pero es eso. Yo debo especializarme para empezar a tener un mercado al cual hablarle, ¿sí? Si yo le hablo a todo el mundo, al final no le estoy hablando a nadie. Eso es como pararse en una plaza a decir hola, hola, hola a todo el que pasa. Y si me dice hola, ¿cómo estás? Alguien me responde. Yo voy a seguir diciendo hola, 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 porque no me está interesando qué es lo que está pasando acá. No me interesa un evento. Y el problema de que no me interese un evento es que al final no voy a poder conectar con nadie. Sí, yo ahí te lo voy a hablar desde como psicóloga social, y es que digamos que yo trabajo bastante con comunidad diversa, ¿sí? Vulnerable, y hablo mucho, por ejemplo, de enfoque diferencial, interseccional, y desde ahí yo me muevo, ¿no? Y desde ahí yo estudio, desde ahí, ¿sí? Como que trato de entender un poco el ejercicio de las dinámicas sociales y yo me acuerdo una vez que me fui a como un conversatorio, algo de Ascofapsi, y un psicólogo social también muy duro, o sea, doctorados, qué eminencia, decía que es que los sociales solamente trabajamos con comunidades, cuando los sociales podemos trabajar con corporativos, con educación y demás. Y yo la escuchaba y yo decía, sí, o sea, tiene razón, podemos trabajar allá, claro que podemos trabajar allá, pero allá no me voy a especializar.
¿qué es lo que pasa? Y acá se los voy a contar desde como la experiencia de vida, y es, ¿será que soy muy intensa con el ejercicio de entender las dinámicas sociales desde el enfoque diferencial y bla, 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 bla? ¿Será, claro, como que, ¿será que tengo que abarcar más para poder generar más dinero, que es lo que el foco de muchos, ¿no? ¿Será que tengo que especializarme en trabajar como con corporaciones? ¿Será que tengo que mirar cómo puedo? O sea, uno empieza a mirar. Cuando yo escuché a este personaje, yo dije, miércoles, ¿será que estoy haciendo mal el ejercicio? Porque digamos que son mensajes cruzados que desde la academia nos dicen, porque esto fue un ejercicio académico. Y de pronto yo me senté un día y dije, no, pero lo que pasa es que a mí me gusta es estar acá metida trabajando en este cuento, ¿sí? Y me gusta leer y me gusta ir a diplomados y hacer cursos y debatir y allá y es meterme en este cuento. Entonces, pero sí nos han dicho, creo que eso es desde la academia, no sé si a ustedes les pasaron, que esos los profesores que dicen, oiga, cojan todo, miren, revisen, tan, pilas, y no nos dicen, espere, especialices en algo importantísimo. No hay nada más rico que hablar con una persona que sabe de un tema, ¿sí? Y que lo conoce muy bien. O sea, tengo amigos neuropsicólogos que empiezan a explicar cosas que yo no les entiendo, pero es maravilloso escucharlos y decir, claro, se centró en esto específico de la neuropsicología, y eso es lo que atiende. Entonces, sí es importante, o sea, me voy un poco hacia el otro lado de lo que me ha pasado como psicóloga social, de que me cuestionan mucho entonces, como es social, solamente trabaja con comunidad, no puede trabajar en ningún otro lado más, y yo me quedo como, es que me gusta. La respuesta es puedo, ¿sí? Pero a mí me gusta trabajar allá en territorio, viajar, meterme allá en comunidades étnicas diversas, me gusta, pero es algo que se cuestiona mucho. Claro. Yo creo que una cosa no inhibe la otra. Sí. De poder se puede, sí. ¿Cierto? Claro. No solamente en psicología social, en las demás ramas de la psicología también. De poder se puede. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros somos así tan generalistas, sí, podemos abarcar o tratar de llevar nuestro mensaje a gran cantidad de personas, porque va a haber personas en diferentes ámbitos que va a estar interesado probablemente en mí, pero tal vez la tasa de conversión sea muy bajita, ¿sí? Sí existen estudios, de hecho hay uno en Estados Unidos, Pew Research se llama, la entidad que se dedica a hacer este tipo de estudios, que indica eso, que la tasa de conversión de pacientes o usuarios, ¿cierto?, es mucho mayor cuando yo me especializo en algo, a que cuando soy de experto en todo, o no experto, porque realmente no llegaría a ser no experto, ¿no? En nada. Cuando trato de abarcar muchos temas, muchas problemáticas, claro, puede llegar mi mensaje a más personas, pero menos de esas personas pueden estar interesadas en mí. Entonces, eso es lo que pasa, ¿sí? Entonces, puede haber diferentes ámbitos en que tú puedes, en tu caso que eres psicóloga social, habrías podido inclinarte, pero en tu caso te inclinaste por ese porque te interesa y porque te apasiona, ¿sí? Puede haber diferentes motivos, pero definitivamente hay que especializarse, ¿cierto? Y pasa mucho cuando uno va o sea, busca psicólogo para que le ayude con esta locura. O sea, uno dice, bueno, ¿para dónde voy? ¿A quién busco? ¿Y qué necesito? O sea, si a veces una misma no sabe qué necesita de trabajar en su salud mental. Y eso lo he visto con psicólogos emprendedores que digo, venga, me estaban solicitando trabajar con un menor de edad que tiene ta. Y uno ve que contestan muchas personas, o sea, y uno dice, pero tú no estabas trabajando el mes pasado en otro tema. Como que me genera a mí una inquietud, y cuando yo siempre refiero 3 personas, y le digo, si no hizo match con estos 3, yo le voy a subir otros 3, pero entonces ahí sí es importante que identifiquen su nicho de negocio. Y es que, atándolo con el primer error, a lo que yo hacía mucha referencia antes de lo del design thinking, es yo debo tener claro qué es lo que estoy solucionando, o al menos en qué campo, a qué tipo de población, a qué grueso de población, porque puede que el design thinking sí me ayude a encontrar la solución, a cerrarlo hacia la solución,
Pero si yo no tengo claro en qué campo, es como voy a solucionar el mundo, listo, vamos a aplicarle el design thinking a esto. ¿Cómo solucionar? Pues eso no tiene sentido, no puede funcionar así, ¿sí? Entonces yo tengo que empezar a especializarme porque en principio me empieza a abrir mercado. Y hay un libro que se llama La estrategia del océano azul, ¿sí? Para ser claros acá nada más que con la tesis del libro el libro dice, vea, vivimos en océanos rojos. Un océano rojo es un mercado que está altamente explotado, ¿cierto? Entonces, yo me levanto una mañana y digo, hoy me voy a inventar algo raro. Quiero una bebida dulce, gaseosa, que sea negra. Pues tiene sentido. Sí, Coca-Cola. Pues Coca-Cola o Pepsi. O sea, en últimas lo que no es Coca-Cola es Pepsi. O Inca-Cola. Pero casi nadie llega hasta allá. Un océano rojo, pues eso es un océano rojo. Un espacio en donde ya no hay cabida. Entonces ahí podríamos encontrar en el mundo de la psicología. Yo trabajo en parejas, con parejas. Pues eso es... Todo el mundo quiere hacer eso, todo el mundo está haciendo eso. Ahora, ¿qué pasa si yo busco un océano azul? ¿Qué es un océano azul? Un océano azul es un mercado que es virgen o muy poco explotado. Usualmente, cuando yo los veo en diagramas, está el mercado rojo, el océano rojo, súper saturado, y debajo empiezan a haber pequeños mercados que nadie está atendiendo porque nadie los ve. Aquí está el grueso de la gente, pero aquí hay necesidades específicas. Les pongo un ejemplo. Alguna vez trabajé con una muchacha y ella decía, mire, yo quiero trabajar en pareja, pero a mí no me interesan las parejas convencionales, pero todo el mundo está ahí. Haciendo el trabajo con ella de descubrimiento de qué era lo que le podía interesar, un mercado que le funcionara, ella terminó hablando de yo hago terapia para parejas homosexuales, hombres jóvenes. Eso ya la ubicó en un nicho en donde no hay nadie más. O sea, digamos que en Colombia hay 10.000 parejas homosexuales, hombres jóvenes. 10.000 porque no conozco la estadística, deben ser muchísimas, muchísimas más. Ahora imagínense los problemas que pueden tener estas personas, este grupo poblacional, por ser pareja, que ya son los mismos problemas que puede tener cualquier pareja. Ahora súmele la otra capa que es hombres. Ahora súmele otra capa que son homosexuales. Ahora súmele otra capa que es jóvenes. Entonces todo eso la pone en un nicho en donde es un océano azul. Al final no tenía competencia y no le iba a dar la vida, no le va a dar la vida a esta mujer para atenderlos a todos. De eso se trata. Yo me puedo especializar, claro, partiendo de un negocio, de mi experiencia, yo puedo empezar a generar un nuevo mercado y seguramente entre más reducido sea el mercado, te van a pagar más, te van a pagar más y vas a encontrar muchísima más gente. Y te van a buscar a ti, específicamente. Creo ya entender lo que estabas tratando de decir al inicio y de acuerdo, si lo entendí bien. Claro, el design thinking es una herramienta estupenda y fundamental para encontrar una idea de negocio que pueda estar en océano azul. Pero pues sí, tienes razón, hay que especificar en qué campo voy a arrancar para implementar el design thinking. Sí, porque si no me voy a todos los problemas del mundo y pues hay millones. Claro, entonces sí tienes razón. Especificar un campo, a partir de allí aplico design thinking y a partir de este design thinking puedo tener una idea de negocio interesante. Entonces sí, de acuerdo. Sí, y me gusta bastante porque puede pasar que ella ya se especialice tanto con comunidad diversa, hombres jóvenes, que pase a listo, entonces me voy con mujeres jóvenes, ¿sí? Y empieza a ampliar un portafolio y empieza a crecer, que eso es como el objetivo digamos que no porque inicie con un problema se va a quedar toda la vida con ese problema, exacto, sino que puede ampliar un portafolio, pero como ese paso a paso, ¿no? Ese uno a uno que es tan importante desde la experiencia, desde el conocimiento, desde todo. Sí, me gusta harto. Ok, perfecto. Bueno, pasemos entonces a nuestro tercer problema. O nuestro tercer error más bien. Yo creo que eso
todos hemos pasado por ahí, lo veo constantemente, como, ¿qué hago para cobrar tal cosa? Y es no tener claro nuestros costos, nuestros gastos y qué cobrar, cómo cobramos, porque cobramos 100, 200, 300, 50, 20,000, 30,000, 1,000,000, porque cobramos eso. Y no me siento tan fuerte para decirles, debemos hacer, porque en eso transitamos constantemente. Digamos que una herramienta que hablábamos ahorita bastante es Canvas, que nos ayuda pues un portafolio, o sea, como nos ayuda a ampliar un ejercicio de una mirada de emprendimiento, pero nos vamos a algo tan específico que son los costos, que son todo este cuento financiero que constantemente... o no, lo peor de todo es que ni siquiera nos formaron en eso, en la universidad, ¿no? Entonces tenemos que empezar a buscar y cometer errores y perder plata y empezar a hacer una cantidad de cosas para comprender cómo empezamos a manejar eso financiero de un negocio, que es totalmente diferente a lo financiero personal, ¿sí? Porque Total. he visto que hay psicólogos que ni siquiera se pagan, ¿sí? No, pero es que no puedo, páguese aunque sea 20,000 pesos, parcero, pero páguese, porque es que y eso me pasó a mí, o sea, Sí. lo digo, Lo que nos pasó a todos. Total. lo digo desde la experiencia. Juepucha, y uno se ponía a pensar y dice, bueno, qué tan importante. Hace poquito estaba con unos estudiantes y profe, nos estaban enseñando, el profesor nos estaba enseñando costos y tal, y son psicólogos porque les están dando emprendimiento y a mí, y yo decía, bueno, por lo menos salen con una mirada de, bueno, si voy a hacer una charla, por lo menos costeo materiales, hace poquito hablaba con una colega que admiro y respeto bastante, con Olga Montilla, y me decía, mira, es que voy a hacer tal lado y voy a ir tal lado, ¿qué hago? Y yo, ya tienes en cuenta este gasto para ir, te piden un informe, ¿cuánto te vas a gastar en el informe? Te piden trasladarte, o ellos te pagan el traslado, y empecé a hablarle. O sea, yo he cometido muchos errores, no soy experta en esto, pero he cometido tantos errores que yo empecé a decirle, pensaste en esto, y ella dijo, miércoles, oiga, eso no lo había visto, Valentina, ya vuelvo, voy a recostear. Y eso es importante porque aún sigo viendo que ninguno de nosotros sabemos cómo cobrar. Bueno, pronto ustedes ya, No, pero yo todavía yo lo aprendí también a las malas, ¿no? No me acordé de un proceso, Dios mío, una vez hice, dentro de los proyectos que yo hago, también están los proyectos con el Estado, entonces son procesos, no los llamo licitación, porque las licitaciones son de cientos de millones, son procesos de mínima cuantía. Y dentro de uno de los primeros que hice, recuerdo mucho que para esos procesos piden varios proveedores y esos varios proveedores hacen una propuesta sobre unas especificaciones técnicas y escogen el que menor costo les genere a ellos, ¿cierto? Entonces el precio más bajo es el que escogen, obviamente cumpliendo una serie de requisitos y documentación y demás. Sí, ya estandarizando todo. Sí, pero presiona. Pero la documentación y los requisitos los miran ya cuando uno estableció los precios. ¿Sí? O sea, al menor precio es al que le revisan si cumple con todo eso. Entonces, esa vez yo fui la de menor precio. Y cuando vamos a mirar, y cumplí con la documentación y con todo lo técnico, yo lo cumplí. El problema fue cuando yo fui a hacer la ejecución del proyecto. Dios mío, digamos que eran, no me acuerdo en estos momentos, o sea, se fue hace rato, pero digamos eran 6 millones de pesos, ¿sí? Y cuando fui a mirar, ya a detalle cada costo, porque era una aplicación, me acuerdo mucho, de batería de riesgo psicosocial en diferentes ciudades. El costo de traslados, de llegar al sitio, y además que había sitios apartados, era una entidad de las Fuerzas Armadas, de hecho. Entonces eran sitios apartados. Claro, cuando yo voy a hacer las cuentas, Dios mío, me fui en pérdidas. Sí. ¿Qué pasa? Me toca cumplir. O sea, yo no puedo decirles a ellos, ay, qué pena, yo no tuve en cuenta este costo y ya me sale muy caro. No, hay que cumplir. Y más en este caso que era con el Estado, donde me vetaban si yo no cumplía con lo que tenía que hacer. Lo hice, pero perdí bastante dinero en eso. Entonces, totalmente de acuerdo con que lo primero que hay que hacer para establecer precios es determinar cuáles son mis costos variables y costos fijos, o llamados también gastos. Eso es lo primero, lo inicial, pero también hay otras cosas que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Como por ejemplo el análisis de los competidores también. Hay que revisar cómo están ellos. Total. Y yo tengo un recurso en Psicólogos Sin Diván
Y es una plantillita muy sencilla. Esto lo saqué de un curso de finanzas personales y la verdad es un Excel básico en donde en una columna pones todos los ítems, todo lo que son gastos para ti, sean fijos o variables. ¿Mm? Los tienes en cuenta todas las cosas en las que te gastas. Le sugiero, en el mini curso que tiene, le sugiero, coja su último extracto bancario, que ahora ya afortunadamente como todo se mueve por aplicaciones, coja sus últimos extractos bancarios y anote todos sus gastos, todo en lo que se gasta la plata. Y primero, gran ejercicio registrar todos sus gastos, pero además, vea cómo está. Coja eso y divídalo entre las horas del mes. Y ya con eso tiene un estimado de más o menos cuánto le cuesta su vida. Sí, ya con eso, una cosa básica así de cuánto le cuesta su vida. A eso súmele algo por ciento. Porque no compra pan para vender pan. Entonces, no puedo solo trabajar para que me cueste lo de mi vida, sino tengo que tener alguna ganancia. Le sugiero un 15, 20, hasta un 30%. ¿Listo? A esa hora. Entonces ya tiene más o menos cuánto debería cobrar. Eso le va a dar un promedio altísimo. Ahora váyase al mercado y comience a averiguar, listo, otros psicólogos cuánto están cobrando por hacer lo que yo hago. Y esos psicólogos que no están teniendo en cuenta. Hágase el favor de hacer las dos tareas al tiempo. Entonces esos psicólogos que están ofreciendo y que no estén teniendo en cuenta. Y ya con eso puedo tener un estimado de más o menos cuánto debería cobrar. Sí. Ahora la meta es esa, llegar a ese precio. Porque si usted no tiene experiencia, usted está comenzando, usted está empezando a especializarse, pues le va a tocar empezar regalando un montón de trabajo y no puede que no sea costo cero, pero sí le va a tocar bajarle un montón, pero ya sabe a dónde puede llegar y poder poner un plan. Ok, de aquí a un año entonces me va a estar ganando esto, necesito hacer esto, esto y esto. Es simple. Establecer precios también parte de esas dos características como lo decías y como lo decías Alex, de cuánto me cuesta mi vida y adicionalmente cuánto está pagando el mercado y yo empiezo a hacer una balanza ahí. Y recomendación, pilas ahí, recomendación, procure siempre ser el más caro de su mercado, siempre, pero para eso tiene que ser el mejor de su mercado. Y sabes que sumándole a eso que estás diciendo, eso, para lograr eso que estás mencionando, lo que hablábamos hace un momento, si yo soy referente, en el caso de tu amiga, yo soy la psicóloga que atiende parejas homosexuales, hombres, jóvenes, y soy el referente, y entre ellos incluso empiezan a hablar de mí y me empiezan a recomendar y saben que yo soy especializada en ese tema, yo podría cobrar un poco mucho más alto. Y Claro. no sé si se puede agregar ahí, y tú me dices, Miguel, si se puede o no se puede, y es que claro, cuando yo presto un servicio para que no nos pase lo que a ti te pasó, si yo voy a prestar este servicio, hago todo ese costeo, que ese ejercicio está súper interesante, yo tengo la costumbre de anotar mis gastos, pero no de hacer eso no quiero. ¿De cuánto me cuesta mi vida? No quiero. Estoy muy cara. O te encuentras todo lo contrario, soy demasiado barato. No, pues tengo un perro, yo creo que eso sube el costo de un berraco. Pero es, por ejemplo, entender si yo voy a prestar un servicio, aparte de ese ejercicio, listo, yo ya tengo lo que vale mis horas, mis horas, pero necesito transporte, ¿qué voy a entregar? ¿Qué voy a hacer? Necesito materiales. Y esos materiales que necesito luz, necesito internet, que necesito identificar esas cosas que por mínimo que sean, genera un costo. Y eso, bueno, lo he venido aprendiendo porque mi pareja hace costeos y yo digo, ¿y esto qué es? No, es que si tiene que ir, coger un bus y yo, miércoles, yo no había caído en cuenta de eso. Entonces son muy pequeños detalles que en un servicio, y más nosotros como psicólogos, tenemos que tener muy presente al momento de ponerle el valor a nuestro sí, y lo que decías ahorita de páguense, sí. Porque nosotros no lo tenemos en cuenta, pero lo más valioso que nosotros tenemos es nuestro propio tiempo. Entonces, el tener que dedicar, porque por ejemplo, si fuera para una capacitación, no es la hora o 2 horas de capacitación, es lo que va detrás en la preparación de la capacitación, lo que mencionabas tú, los traslados, todo eso es tiempo de mi vida que yo estoy invirtiendo, y eso también hay que meterlo dentro del costeo, totalmente.
O sea, eso tiene o tiene que estar ahí. Y con base en eso es que establecemos cuántos que vamos a cobrar. Porque yo puedo ser la más barata sonó raro, la más barata del mercado. Ay, sí, no. Pero no estoy teniendo en cuenta es mi tiempo, Sí, no, ¿cierto? sí, es Entonces, todo. no, eso sí es inconcebible, no puede seguir pasando. Y mucha gente pelea, no, pero ¿cómo así que ser el más caro si es que todo el mundo busca algo barato? No, todo el mundo busca algo bueno. Algo que Y le funcione y entre- le solucione. exacto. Ajá. Sí. De Si, acuerdo. si más le soluciona, lo va a pagar. Sí. Lo va a pagar, lo va a querer pagar. Puede que no sea ya, puede que usted le toque esperar un poquito, pero esa persona va a querer acceder a usted porque usted es el mejor de su categoría. iPhone es el más caro del mercado. Sin embargo, todo el mundo quiere tener un iPhone. Bueno, es que mucha gente quiere tener un iPhone, ¿sí? Y quiere tener el último Apple Watch y la última tablet, bla, 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 todo lo último pero es el más caro. ¿Por qué? El punto es, yo debo procurar ser el mejor en la medida en la que entrego la mejor experiencia sobre mi servicio. Soluciono el problema que digo que estoy solucionando, Ujú. ¿sí? Y ahora, en cuanto a lo que decían de pagarme, eso no solo tiene que ver con que mi tiempo sea valioso, sino con que las empresas no crecen si siguen, si la caja de la empresa sigue siendo la caja menor del dueño, no hay crecimiento. Porque siempre al dueño se le va a atravesar un gasto nuevo. Ujú. A mí me pasó, de hecho me pasó hace un tiempo y es cuando empecé a pagarme un sueldo y a dividir mis finanzas de las de mi empresa y a separarlas y la empresa tiene unos gastos y yo tengo unos gastos, yo casi que entré en la quiebra, pero mi empresa ha surgido súper bien, ¿sí? Porque muchos de mis gastos yo decía, esto... Un Sí, que la caja, es la caja $100 menor de personal. Por ejemplo, en estos días sería algo así como $100 para pagar cloud. Son solo $100. La empresa los puede pagar, ¿sí? Ahora, lo utilizo para un montón de cosas diferentes que mi empresa. Si mi empresa no lo necesita, lo necesito yo. Sí. Claro. Entonces, cuando yo divido mi cuenta personal y separo mis finanzas personales de mis finanzas empresariales, en ese momento la empresa, por ejemplo, tiene flujo de caja, empieza a tener ahorros, empieza a tener formas de costear lo que necesita, empieza a tener marketing diferente porque ya puedo pagar pauta, empieza a tener un montón de cosas. Claro, esto ya es para personas que ya consolidaron clientes y ya que tienen un flujo de caja, pero lo primero es póngase un sueldo. Claro, y puede ser también escalable, porque adicionalmente, si yo nunca me pagué mi sueldo o lo que haya determinado que vale mi servicio y empiezo a crecer, yo no voy a poder sola. Necesito de otras personas. Y esas personas no me van a trabajar gratis, ¿cierto? Ujú. Entonces es importante empezar a ver eso desde el que empezamos con el Y emprendimiento. muchos emprendedores, escucha uno a los emprendedores sufriendo, porque ¿cómo voy a pagar lo de la nómina si es que la semana pasada me fui de fiesta y... pero una cosa es una cosa. Perdón. ¿Quieres irte de fiesta? Vete con tu plata, no con la plata de la empresa. Porque asumen, la Páguese un empresa sueldo y es gaste mía, el sueldo. Claro. la empresa es Claro. mía, entonces todo lo que hay en la caja es mía. No, la empresa es la empresa Sí. y usted tiene su plata, gástesela en lo que quiera. De acuerdo, totalmente. Bueno, interesante. Bueno, último error que cometemos cuando decidimos emprender como psicólogos. Y creo que aquí estaremos de acuerdo todos, es no promocionarnos adecuadamente. Y aquí traigo a colación también un ejemplo de varios grupos que he visto, de hecho, donde, que a veces me da un poquito de risa, qué pena. Es un grupo de psicólogos y ponen la publicación, ofrezco mis servicios de psicología. Y yo Ya digo, logro entender. Ajá, ¿y tú qué? a ver, aquí no está tu público objetivo. Aquí vemos otros psicólogos que también estamos buscando. Pensé que era la única que Pacientes. pensaba eso. No, totalmente. Entonces yo digo, ven, pero ¿por qué estás publicando acá? O sea, yo le digo, yo le doy me gusta como porque, ay, pobrecito. Pero si lo llevamos a la Toma tu realidad, like, es como... si lo llevamos a la realidad, claramente, si aquí no está tu público objetivo, nadie te va a buscar, nadie va a llamar a ese numerito que tú pusiste ahí. Totalmente. Totalmente. Y más si no estás especializado, como lo hemos dicho antes, menos aún. Entonces, pilas con la forma en la que estamos tratando de promocionarnos. Por eso es tan importante establecer el nicho para saber a
¿A quién quién? me Es que dirijo? le vamos a apuntar y le vamos a dirigir. Y la comunicación digital tiene muchos matices. Miguel, y tú nos vas a comentar bastante porque la comunicación digital tiene muchos matices. O sea, para lo que de pronto el mensaje que yo mando es obvio, ¿sí? Es obvio, ¿sí? Dígame la hora, dígame cuánto cobra, dígame qué servicio da en psicología. En psicología, sí, suena horrible cuando digo solo servicio. Entonces, o sea, dígame absolutamente todo. Y uno dice, bueno, pero como genero interés, cómo empiezo a hablar, o cuál va a ser mi discurso de 30 segundos para el problema. Y aquí siempre tenemos muchas discusiones con Miguel, porque yo soy de la vieja guardia. Sí, yo soy de cierres directos, de dígame, hábleme, cuénteme rápido que necesito facturar y y yo trato de llevar, él lo habla más desde lo emocional, ¿sí o no, Miguel? Entonces, claro, pero cuando uno se enfrenta a lo digital, uno dice, espere porque esto es otro mundo y otras maneras para promocionarse. Sí, total. Y lo de la promoción tiene muchos matices de yo qué podría ser, qué debería ser, qué tan creativo soy. Bueno, eso tiene un montón de... Eso es todo un mundo. Pero hay cosas que resultan básicas. Lo que dices, yo también cada vez que veo esto en un grupo de psicólogos es como... Venga, ¿por qué no utilizo esa misma energía que puso poniendo este post y averigua en dónde debería ponerlo? No porque esté mal ponerlo, me parece hasta loable el hecho de yo estoy buscando, lo estoy intentando, que chimba, háganlo. Pero póngalo en el escenario que es, ¿sí? En un grupo lleno de psicólogos eso pasa inadvertido porque es además otro de los cientos que llega y lo pone ahí. ¿En qué red social? Porque ahora es hasta en qué red social los puedo encontrar. Si yo voy a buscar personas mayores, pues están en Facebook. Si yo voy a buscar jóvenes, están en Instagram. Yo uso ¿sí? Facebook. Yo también, me digo vieja. Gracias, Miguel. Sí. No es por nada. Que por eso ¿Ven? están confirmando lo que estoy diciendo. Entonces yo debo saber en dónde está mi público para llegar allá y atacarlos allá. No en cualquier parte. Pero lo que digo, me parece loable. Ahora, en cuanto al marketing digital, hay muchas formas de comunicar. Hay muchas formas de comunicar lo que hago, hay muchas formas de comunicar lo que puedo entregar. Pero yo debo saber en dónde me estoy promocionando. Y de nuevo, volvemos casi que al mismo punto. Yo debo especializarme para saber en dónde debo estar. Entonces, ahorita, por ejemplo, me dicen, no, es que Vilma Núñez, que es una de las grandes del marketing digital en el mundo, Vilma Núñez dice que debemos estar en todas las redes sociales y ella lo hace. Y ella habla para empresarios y emprendedores. Claro, pero es que ella tiene 60 personas detrás en un equipo enorme, multidisciplinario, y graba todo el día. Ese es su día de trabajo, es grabar. Pues si eres un personajito, sí, si eres un solo bichito, para todo lo que hay que hacer en un emprendimiento, pues comunicar. Tienes que saber en dónde, tienes que optimizar tu tiempo, tienes que estar donde tienes que estar. No sirve en este momento irse a todo. A pesar de que la inteligencia artificial te haga un montón de trabajo, no sirve irse a todos lados. Deberías estar donde debe estar tu público. No más. Y ver cómo lo orgánico está tomando fuerza en los discursos, porque ahorita que te estaba escuchando y me voy para una emprendedora que es trendy, Camila Orrego. Ella es muy Camila cuando ella publica sus videos. Digamos que en una historia que ella cuenta, en una entrevista que ella le hacen, ella dice, mire, yo sé, o sea, empecé a soltar cosas, pero lo único que no suelto y no pienso soltar es el manejo del TikTok, ¿sí? Y ella responde por ahí, graba, se publica por ahí, digamos que hay momentos muy funables, se podría decir, o se ha viralizado por ciertas cosas que han pasado, pero yo la siento ella muy auténtica. Y eso me parece muy interesante, yéndome hacia este loco que habla de pensamiento creativo. Lo orgánico está tomando fuerza por este cuento de que la IA te dice muchas cosas, pero, y bueno, nuestro sentir, nuestras miradas, cómo conecto con el público a partir de esa necesidad o ese problema que quieren solucionar. No, y que adicionalmente ya hemos tocado el tema de la IA, ¿no? Antes.
Y es muy importante que aunque estemos facilitando de cierta manera tareas operativas a través de la IA, es inevitable que nosotros tengamos que estar ahí revisando qué es lo que hace la IA. O sea, la IA no es que sea o haga todo perfecto, comete muchos errores de hecho, y yo tengo que estar ahí presente y pendiente. Entonces no es como que yo automatice y deje todo ahí a la deriva con la inteligencia No la puedo artificial. soltar. Para nada, jamás. No, jamás. Entonces, bueno, esos son los 4 errores que solemos cometer los psicólogos al momento de emprender. Esperamos que de alguna manera contribuya a que evitemos al máximo cometerlos, y si lo cometemos, pues ya saben que aquí habemos 3 incautos que también pasamos por eso y que comprendemos totalmente la situación, pero se trata de eso, de minimizar el riesgo de caer en ellos. ¿Sí? Entonces, De evitar la temporada de caer y perder dinero. Uy, porque además mucho dinero. tiempo Tiempo. igual a dinero. Igual a dinero. Sí. Sí, Y frustración. Estos días he estado escuchando mucho Andrés Bilbao, uno de los cofundadores de Rappi, y este man todo el tiempo está súper acelerado, está lanzando una nueva compañía que se llama 30X, y el man dice todo el tiempo vea, pero es que esto hay que implementarlo rápido, pero es que esto hay que implementarlo ya, es que esto hay que hacerlo ya. Y en el podcast que tiene con Mis Propias Finanzas, el man dice, mire, usted lo que tiene que hacer, ¿sabe cómo puede ser un buen emprendedor? Haga caso. Si alguien le dice, vea, no haga esto así, hágalo así, 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 vaya y hágalo así, así, así. Y ya, ¿por qué? Porque ya sirvió una vez. Seguramente a usted le va a volver a funcionar. El gran emprendedor o el muy buen emprendedor es ese que sabe hacer caso sobre lo que ya tiene. Después de ahí para allá empieza a innovar, pero primero haga caso. Sí, esto ya pasó. No se meta ahí, ya sabe que va a ser mala idea. ¿Para qué lo hace? Compre restaurantes. Sí. ¿Para qué comer No, mentira, sí eres bueno en eso y te gusta eso y te apasiona, hazlo. Perfecto. Lo que pasa es que Gabriel García Márquez dice que uno aprende más por los daños que por los años. Y a veces uno dice, no se meta ahí. Y uno dice, ay, ¿qué pasa así? ¡Tlin! Eso. Entonces, aquí tips para resumir el capítulo. Primero, especialícese. Segundo, tenga un plan de trabajo. Tercero, ubique a las personas en donde debe estar para promocionarse. Y cuarto, tenga claro cuáles son los precios, cuáles son sus costos de vida. Se evitan muchos dolores de cabeza. De acuerdo, total. Bueno, esperamos que les haya gustado nuestro capítulo de hoy del Diván Rebelde y nos vemos en la siguiente. Sí. Chao, chao. Recuerden, Valentina Monroy Briseño, @psicólogosemprendedores19 de Psicólogos Emprendedores. Okay. Alexandra Peña, @psicólogos que emprenden, y ahorita se me olvidó de dar la otra red, ¿no? @AP Potencial Humano. Y Miguel Rojas de Psicólogos Sin Diván.